vamos a hacer una reconstrucción mamaria. Es una paciente que ha tenido una mastectomía hace un tiempo y lleva una prótesis que vamos a intentar remodelar con un poco de grasa periférica. Esto es bastante útil en estos casos, pero necesitamos una paciente efectivamente que tenga un poquito de depósitos de grasa, como es su caso. Es un caso ideal en este caso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir marcando las zonas donde tiene la grasa para en primera instancia hacer una extracción de la grasa, luego la procesaremos y la insertaremos en esta su mama izquierda, que es donde tiene el problema. Entonces ahora vamos a ir pintando primero los sitios donde vamos a poner más grasita para darle un volumen extra a ese implante que ella lleva. Así, en estas zonas, vamos a marcar el surco inframamario. Siento no enseñaros a la paciente, aunque me ha dado permiso, pero prefiero que por intimidad no sé. ¿Que puedo enseñar por trabajo? ¿Puedes enseñarlo? Claro, muy bien. claro que sí, sí. Hombre, por trabajo, faltaría más. Gracias. Así y así. Es más lo que hay. Marcamos estas zonas. Antonia, hemos dicho que íbamos a hacer un poquito lo que hablamos, en la zona superior darle un poquito más de volumen, esta zona interna que es la que le interesaba a ella, sobre todo aplicar un poquito más en la zona del escote. Sí. No, y aquí también está muy... Y en esta zona lateral también, que tiene un poquito de vacío, ¿verdad? Sí. Entonces injertaremos la grasa en estas zonas. Y al mismo tiempo del injerto de grasa añadiremos a esta grasa un extracto de factores de crecimiento que nos permite, en este caso, que la grasa coja con mejor intensidad y que sea un poquito más predecible el injerto de grasa, porque la grasa sabemos todos que tiene una cierta impredictibilidad a la hora de que se pueda mantener más o menos en el cuerpo. Con estos factores de crecimiento inyectados sobre la zona injertada, la grasa es más capaz de mantenerse en el sitio en mejores condiciones. Vamos a marcar un poquitín así las zonas del vientre. Como veis, tiene depósitos de grasa muy interesantes. La grasa hoy en día hay que mantenerla, no hay que desperdiciar la grasa, Antonia? Hay que mantenerla. Te lo puedes quedar toda. Te la puedes quedar toda. Te la dejo para quien quieras. No, yo cada vez que cuento esto, los pacientes dicen, jo, ¿qué cosas dice este señor? Sí, lo que pienso. Que hay que mantener la grasa. Pero sí, que es que se ha transformado la grasa en estos días en un elemento que es poco menos que oro. Vamos a marcar en estas zonas, por si acaso nos hiciera falta un poquitín, en la región lumbar. Esta región lumbar es muy interesante porque da muy poca deformidad en la liposucción y suele haber siempre abundantes depósitos en esta zona. Tú puedes poner rectita así para que te vea mejor. No, normal, así, eso es. Así. Esto es, entonces haremos esto. ¿De acuerdo, Antonia? ¿Todo en orden? Sí. Pues venga, a por ello. Bueno, entonces hemos dormido a la paciente y tenemos ya la tercera zona liposuccionar infiltrada con una solución de suero fisiológico y unos componentes, unos medicamentos que hacen que el tejido graso no nos sangre cuando vayamos a extraer la grasa. Esta es la cánula de infiltración. Lo hacemos a través de unos orificios pequeños en la piel hasta que ya puedes cerrar, sacamos la cánula hasta que la piel adquiere un aspecto blanco debido a la vasoconstricción que produce el medicamento y está terso. De esta manera dejamos reposar ahora unos minutos el producto para que nos haga una buena vasoconstricción, aproximadamente unos 10 minutos, y luego procederemos a la extracción de la grasa. Esta es la vasija de liposucción específica para realizar
injertos de grasa. La diferencia de esta vasija con las estándar es que, como veis, aquí hay un filtro a través del cual cae la grasa y nos retiene la parte fibrosa de la grasa, de tal manera que en el fondo queda la grasa limpia, específica ya para poder extraer desde el fondo con una cánula larga que introducimos por este agujero, sacamos la grasa en un sistema prácticamente estanco y ya la utilizamos directamente para injertar la grasa. Con eso evitamos tener que centrifugarla y manipular la grasa en exceso, cuestión que siempre es un poquito más delicada a la hora de que pueda producirse algún tipo de infección. Así que este es el dispositivo que utilizo habitualmente para la extracción de grasa, específicamente para injertos de grasa. Hemos comenzado a liposuccionar la grasa después de una espera para la actuación de la anestesia local y, como veis, el color de la grasa es prácticamente amarillo, no hay sangre. Esto es muy importante para que el paciente después no sufra unas pérdidas de sangre innecesarias. Así que esto sería la grasa ideal. Como veis, la grasa se va depositando, acabamos de empezar, se irá depositando en el receptáculo que después nos va a permitir extraer la grasa para el injerto. Bueno, pues ya hemos hecho la lipoaspiración. Con esta cantidad tenemos suficiente para hacer el lipofilling de la zona mamaria. Y a continuación lo que hacemos, hemos lavado ya la grasa y la tenemos lista para injertar. En este momento sacamos la grasa, la ponemos en las jeringas de infiltración y está lista para injertar. Un taponcito, por favor. Esto es lo que injertaremos. Ahí nos vamos. Bueno, estamos en la fase ahora de transferencia de la grasa a jeringas que vamos a después poner en la pistola de inyección del injerto. Estamos transfiriendo la grasa y la depositamos en esta rejilla para después aplicar una pistola de inyección, como veréis, y hacer el injerto de manera adecuada. Un poquito más en esta. Son jeringas de 20 mililitros. Eso es. Eso es, muy bien. Muy bien. Hemos cargado las jeringas y ahora nos disponemos a ponerlos en esta pistola de inyección para controlar mejor la cantidad de depósitos de grasa que vamos poniendo por unidad de superficie o de volumen. Entonces inyectamos, hacemos una carga. Y esto es. Y ya tenemos dispuesta nuestra unidad de injerto graso. Estamos injertando con la pistolita y vemos cómo distribuye la grasa. ¿Ves? Ahí cómo va rellenando. Con la grasita. Hemos acabado la jeringa, cambiamos la jeringa. Eso es, procedemos de nuevo. Es importante vigilar el nivel de la prótesis para no meternos dentro. Con los dedos se identifica muy bien dónde está. Y ahora vais a ver aquí cómo, a medida que injertemos, se produce un aumento de volumen. Estamos aquí. Eso es. Vamos un poquito más en superficie. Esta zona. Ahí. Ahí lo vemos.
vaciándose la jeringa poquito a poco. Esto nos permite una mayor distribución más homogénea de la grasa y con ello también mejora la capacidad de que la grasa se mantenga más tiempo, porque la vascularización en cada sector es mejor. Muy bien. Bueno, hemos terminado el injerto, estamos poniendo los puntitos para el cierre de los puntos de acceso y como veis el volumen ha cambiado sustancialmente. Ahora simplemente vamos a poner unos puntitos para cerrar los puntos de acceso, que son de 2 milímetros aproximadamente, y con esto hemos terminado. Bueno, ahora nos preparamos para hacer la extracción del plasma y ahora infiltramos el plasma en las zonas injertadas.